Capítulo 631. Además, hay tarifas por el uso de las pistas de madera y salarios para los trabajadores manuales. Con algo más de 2 millones de habitantes, estos ingresos podrían aumentar significativamente el nivel de vida en todo Baden. Frederick luchó por mantener la calma y ofreció una sonrisa de disculpa. Su Alteza, el costo de construir estas vías de madera, como usted sabe, la situación financiera de nuestra nación es tal que me temo que no podemos reunir esa cantidad de dinero. No te preocupes, Joseph levantó su copa para indicarle. El Banco de la Reserva de Francia te ofrecerá un préstamo de 900.000 francos para la construcción de las vías. Solo tienes que proporcionar los trabajadores. Los labios de Federico se curvaron con entusiasmo, chocando su copa con la de Joseph. Por la amistad franco-badeniana. De verdad que no sé cómo expresar mi gratitud, príncipe heredero, siempre serás mi más sincero amigo, que Jesús te bendiga. Joseph bebió un sorbo de vino de uva, dejó su copa y luego adoptó una expresión seria. Su Majestad, después de construir una ruta comercial tan importante, me preocupa que atraiga a las miradas codiciosas de ciertos países con malas intenciones que no dudarían en iniciar una guerra para destruirla. Federico quedó desconcertado, pensando que Baden estaba rodeado por Francia, Württemberg y Austria, y que los dos primeros mantenían buenas relaciones con él, y que Austria, en su afán por conquistar a los estados alemanes, también le mostraba un rostro amistoso. ¿Quién vendría a atacarlo? Antes de que pudiera preguntar, Joseph continuó con tono firme. Para proteger la ruta comercial, nuestras dos naciones deberían ensayar preventivamente cómo repeler a los invasores. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Propongo que Francia y Baden desplieguen cada uno un ejército para realizar ejercicios militares conjuntos a lo largo de la ruta comercial. ¿Es realmente necesario? Aunque Frederick nunca había oído el término ejercicio militar conjunto, podía adivinar aproximadamente su significado. Joseph asintió. Se trata de una inversión de 900.000 francos de nuestro país. Debemos demostrar a ciertas naciones nuestra determinación de defender nuestro comercio. Estaba muy claro lo que quería decir. Sin los ejercicios militares, no habría ningún préstamo de 900.000 francos y Baden no se convertiría en un centro comercial. Frederick dudó. Su Alteza, solo realizaremos ejercicios, nuestras tropas no cruzarán la frontera en absoluto y el ejército francés se retirará a su propio territorio después de que terminen los ejercicios. Así es. Podemos empezar firmando un acuerdo de ejercicios militares conjuntos e incluir todos estos términos. Frederick respiró aliviado y finalmente, tentado por los enormes beneficios, levantó su copa hacia Joseph. Por el éxito de nuestros ejercicios militares conjuntos. S. Darmstadt. Marburgo. El consejero jefe de Asuntos Exteriores del Alto S., el alto funcionario responsable de los asuntos diplomáticos allí, Hans Turner von Lutsk, miró a Bailly como si fuera un astuto comerciante. 10 millones de francos, debo admitirlo, es realmente muy tentador. Bailly añadió con una sonrisa. Y solo con un 3% de interés. Lutsk se reclinó y meneó la cabeza. Aún así, ninguna cantidad de préstamos puede resolver el grave desequilibrio comercial de nuestro país con Francia. Extendió las manos y dijo, ya saben, los préstamos eventualmente se agotan y luego hay que devolverlos. Después de eso, el déficit comercial de nuestra nación seguirá aumentando. Bailly frunció el ceño por dentro. Había llegado a acuerdos con éxito tanto con Württemberg como con Augsburgo, pero el Alto S, respaldado por la zona comercial del norte de Alemania, resultó ser mucho más difícil. Afortunadamente, el príncipe heredero había analizado con él todos los posibles escenarios antes de partir. De inmediato siguió el plan preestablecido. Sin duda, podrías usar este dinero para promover el desarrollo industrial nacional. ¿Ah, sí? ¿Podrías explicarme más? Por ejemplo, se podrían subvencionar industrias con potencial de crecimiento, sugirió Bailly. Con los fondos, los dueños de talleres podrían mejorar los procesos de producción, comprar equipos más sofisticados o incluso aumentar los salarios de sus trabajadores, permitiéndoles trabajar con mayor meticulosidad. Hace unos años, nuestras industrias, como la fabricación de papel y la fundición de hierro, eran totalmente poco competitivas. Solo mediante el uso de subsidios pudimos mejorar gradualmente. Lutsk asintió inconscientemente. Lo que decía el francés parecía bastante razonable. ¿No era así como se lograban las mejoras industriales?
Sin embargo, Joseph no le había advertido que era improbable que subvencionar directamente a las fábricas promoviera el progreso industrial. Al contrario, las fábricas podrían volverse dependientes de la rentabilidad generada por los subsidios y probablemente cerrarían poco después de su cese. Bailey continuó ofreciendo consejos. Mira, por solo 1,5 millones de francos, podrías comprar varios cientos de máquinas de vapor de la compañía francesa unida de máquinas de vapor. Incluso podría ayudarte a conseguir un descuento. Estas máquinas de vapor ayudarán a que su industria textil de lana dé un salto adelante. Finalmente, Lutz mostró cierto interés. Sabía que las industrias textiles de Inglaterra y Francia habían reducido drásticamente los costos gracias a las máquinas de vapor. Quizá ese pudiera seguir ese camino. Volvió a mirar a Bailey y asintió. Informaré de este asunto a su majestad. 10 de marzo de 1792. Los estados parte del Tratado de Reims ahora se reunieron en el Palacio de Karlsruhe para votar una propuesta relativa al patrón general del comercio. Wilberforce, como representante negociador británico, se encontraba frente a una ventana que iba desde el suelo hasta el techo y hablaba en voz baja con el representante austríaco, el conde Reimpels. El segundo ministro de Finanzas británico se vio profundamente envuelto en el torbellino de la instigación de la rebelión de los negros y tuvo que asumir esta tarea para escapar temporalmente de la tormenta en Inglaterra. No tienen que preocuparse por las pequeñas maniobras de los franceses, dijo con una sonrisa segura. Nuestro país también podría ofrecer esos préstamos, e incluso si las cantidades fueran ligeramente menores, esos estados considerarían los beneficios de renegociar los acuerdos comerciales y deberían apoyarnos. El conde Reimpel seguía indeciso. Es casi seguro que Baden y Württemberg escucharán a los franceses. Augsburgo y el Alto S deben emitir votos favorables para asegurar la adhesión de Inglaterra al tratado. Mañana me pondré en contacto de nuevo con sus representantes para asegurarme. Un ruido lejano, como un trueno, lo interrumpió, seguido de varios rugidos más. Wilberforce y el austríaco intercambiaron miradas, frunciendo el ceño. ¿Suenan como cañones? El conde Reimpels le hizo un gesto a un guardia que estaba en la puerta. ¿Qué está pasando allí? Antes de que el guardia pudiera responder, un funcionario judicial de Baden se acercó con una sonrisa en el rostro e hizo una reverencia. No se preocupen, señores. Son los ejercicios militares conjuntos voluntad firme. Al mismo tiempo, en otra gran sala del lado oeste, el representante de S. Lutsk, frunció el ceño. ¿Ejercicios militares conjuntos? Es un ejercicio realizado por nuestro país y Francia para proteger las rutas comerciales. En total, participan 50.000 soldados de ambos bandos. El funcionario judicial se apresuró a explicar. Si les interesa, pueden ir a los suburbios del norte a observar. Lutz dudó un momento antes de ordenar a su séquito que preparara un carruaje y luego se apresuró a dirigirse al norte de Karlsruhe. A medida que el carruaje seguía avanzando, el olor a pólvora en el aire se hacía más denso, y cuando casi no se veían casas alrededor, de repente se oyó un denso estallido de tambores desde delante. El cochero frenó apresuradamente los caballos, solo para ver una fila de soldados vestidos con uniformes militares blancos inmaculados, portando pistolas de percusión estilo Auguste, marchando en columnas ordenadas frente al vehículo. También había carros de suministro mezclados con las tropas, y caballería patrullando constantemente a ambos lados de la procesión o transmitiendo órdenes militares en voz alta. Lutz esperó durante una hora mientras la columna de tropas estaba formada por decenas de miles de personas y su carruaje era como una hoja en las olas furiosas ante este poderoso ejército. Después de que las figuras de los soldados desaparecieron, un oficial del ejército francés se acercó al carruaje y, después de preguntar por la identidad de Lutz, señaló hacia una colina cercana y dijo: si estás interesado en los ejercicios, puedes verlo todo desde allí. Capítulo 632. Bajo la dirección de ese oficial, Lutz ascendió la colina, donde vio a representantes de Austria, Inglaterra, Baviera y otras naciones ya reunidos. Un mayor, vestido con el uniforme militar de Baden, señalaba hacia la base de la montaña y hablaba en voz alta a la multitud. Señores, este ejercicio militar conjunto voluntad decidida se realiza para practicar medidas defensivas en caso de que las rutas comerciales dentro de nuestras fronteras sean atacadas, y no está dirigido contra ninguna nación. Esta retórica, por supuesto, fue redactada por Joseph. El oficial de Baden simplemente la recitaba palabra por palabra.
El oficial hizo un gesto para que los centinelas distribuyeran binoculares a los representantes de la negociación y continuó. Este ejercicio involucra a los 1800 soldados de la Guardia Real de Baden combinados con el cuerpo de la Guardia Real de Francia de 48.000 soldados. Las fuerzas del ejercicio se dividirán en equipos de azul y blanco y realizarán un ejercicio ofensivo y defensivo de una semana de duración en los alrededores de Karlsruhe. Los temas del ejercicio incluyen defensa de la ciudad, contraataques de flanqueo y asaltos de persecución y reversión. El rostro de Lutz se ensombreció levemente. 5.000 soldados franceses que de repente venían aquí para ejercicios, ¿quién no adivinaría sus intenciones? Y con el nombre a ese ejercicio voluntad decidida casi parecía que Francia estaba a un paso de colgar una placa en la sala de negociaciones comerciales que decía: Francia se opone firmemente a la adhesión de Gran Bretaña al Tratado del Rin-Saona. Desde el valle de abajo llegó otra serie de densos disparos de cañón, sacudiendo los tímpanos de Lutz con un dolor agudo. Levantó los binoculares que acababa de recibir y miró hacia abajo. Vio polvo y humo que llenaban el aire. En medio del caos, grupos de soldados vestidos con uniformes azules o blancos maniobraban de un lado a otro en formaciones precisas, deteniéndose ocasionalmente para varias ráfagas de fuego. Entre las formaciones de infantería, los caballos del equipo blanco detuvieron rápidamente una docena de cañones, brillando brevemente a través del humo. Los movimientos de sus cañones eran asombrosamente rápidos, y en cuestión de segundos se posicionaron en el flanco derecho de la línea de infantería del equipo azul. Entonces, oficiales expertos comenzaron a medir y calcular. En solo 3 o 4 minutos, esos cañones estaban completamente preparados, cargados rápidamente y apuntados directamente a la infantería del equipo azul que estaba cerca. En ese instante, el corazón de Lutz se encogió al pensar en esos soldados de infantería, casi visualizando la horrible escena de carne destrozada por el brutal fuego de cañón. Sin embargo, miles de húsares del equipo azul emergieron repentinamente de detrás de la infantería, reuniéndose rápidamente en una formación de punta de flecha perfectamente ordenada, rugiendo mientras cargaban hacia las posiciones de los cañones del enemigo. Simultáneamente, la artillería del equipo azul apareció cerca de una ladera cercana. Más de 10 cañones estallaron en llamas, abriendo una brecha en las formaciones de infantería del equipo blanco. Pero la infantería del equipo blanco demostró una notable resistencia. Las filas de retaguardia retiraron rápidamente los cuerpos de sus camaradas y llenaron las posiciones de los soldados caídos, luego levantaron sus armas para tomar represalias bajo las órdenes de sus oficiales. Decenas de miles de soldados, cañones y caballos de guerra se entrelazaron en el campo abierto frente a ellos. Los ruidos ensordecedores y el espectáculo aterrador dejaron a Lutz con el cuero cabelludo entumecido y su corazón latía sin control. Aunque no entendía bien los asuntos militares, los rápidos movimientos, las formaciones uniformes y el mando bien coordinado del ejército francés le hicieron reconocer inmediatamente que se trataba de una fuerza formidable de soldados de élite. Este arreglo, por supuesto, fue un diseño deliberado de Berthier. La mayoría de los representantes de la negociación eran legos en asuntos militares. En un estrecho tramo de apenas 4 kilómetros de ancho, la concentración de 50.000 soldados en combate cuerpo a cuerpo creó una intensidad impactante, carente de matices tácticos. Cualquiera que provocara más derramamiento de sangre se ganaba la aprobación. Intimidó a la delegación. Después de quién sabe cuánto tiempo, el representante negociador de Salzburgo expresó repentinamente su enojo. Esos extravagantes franceses, que presumen de su fuerza con solo unas pocas decenas de miles de tropas, ¿creen que pueden asustarnos con esto? Cerca de allí, el representante negociador de Augsburgo, el barón Heinemann, bajó los binoculares, le dirigió una mirada significativa y negó con la cabeza. Vizconde Schaoen, ¿no ha notado lo más aterrador de este ejercicio? ¿A qué quieres llegar? El barón Heinemann exhaló. ¿Recuerdas cuando se planteó por primera vez la propuesta de incluir a Gran Bretaña en el Tratado del Rin-Saona? Hace un mes, el conde Friedrich lo propuso, respondió el vizconde Schaoen sin dudarlo. Heinemann asintió. El ejercicio militar de Francia esta vez obviamente tiene como objetivo votar a favor de esa propuesta. En otras palabras, Francia logró movilizar a 50.000 soldados y situarlos al sur del Rin en poco más de 20 días. La expresión de Schaoen se puso rígida al oír esto y un silencio sombrío se apoderó de él. Lutz también frunció el ceño. Consideren esto.
Salzburgo planteó la propuesta, y la noticia habría tardado aproximadamente una semana en llegar a Francia. Entonces, incluso si Francia decidiera realizar el ejercicio de inmediato. Subconscientemente comentó. Entonces, solo tardaron un poco más de 20 días en completar la movilización de tropas. El barón Heinemann volvió a suspirar. No, señor Lutsk. Si lo que está haciendo ejercicios es el cuerpo de la Guardia Real de Francia, probablemente completaron su movilización en solo 3 o 4 días. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El cuerpo de la Guardia Francesa está estacionado en los alrededores de París, explicó Heine. Marchar de París a Karlsruhe les tomaría al menos 20 días. Eso significa que su tiempo real de concentración no podría superar los 3 o 4 días. Todos los representantes de la negociación se giraron hacia él con los ojos llenos de sorpresa. 3 o 4 días para movilizar 50.000 tropas, totalmente equipadas con artillería, caballería y logística. La eficiencia del ejército francés en la movilización, la velocidad operativa y la gestión de suministros era simplemente aterradora. El ejemplo más comparable fue la movilización de Austria para la guerra de Silesia, que había llevado un mes y medio entero para preparar apenas 60.000 tropas de avanzada. Por supuesto, por muy exitosas que fueran las reformas militares de Joseph, no era posible para el cuerpo de la Guardia completar una movilización de 50.000 hombres en 4 días. Esta estrategia requirió un inteligente juego de manos. Entre las tropas francesas que llegaron a Baden esta vez, solo había 25.000 soldados del cuerpo de la Guardia. Tras recibir órdenes, completaron su movilización en una semana, apenas llevando provisiones, y luego marcharon rápidamente hacia Baden durante 14 días. Mientras tanto, se reclutaron 23.000 soldados de las antiguas fuerzas cercanas a Lorena y Verdún, equipados con suministros, y se enviaron a Baden. Como estas regiones estaban muy cerca de Baden, tenían más de medio mes para prepararse y movilizarse. Durante el ejercicio, las tropas antiguas simplemente tuvieron que permanecer en formaciones de infantería para la exhibición, mientras que todo el desempeño cualitativo estuvo a cargo del cuerpo de guardia. Sin embargo, desde la ladera, ninguno de los representantes podía notar la diferencia. Creían sinceramente que Francia había enviado 50.000 tropas de élite desde París a la orilla sur del Rin en poco más de 20 días. Una hora más tarde, el ejercicio Voluntad Decidida entró en una pausa para descansar. Los representantes de la ladera regresaron al palacio de Karlsruhe uno tras otro, con el rostro sombrío. Sin embargo, el resonante eco de los cañonazos parecía resonar en sus oídos, impidiéndoles concentrarse en el acuerdo comercial. Capítulo 633. A la mañana siguiente, a las 9, comenzó formalmente la reunión para negociar la inclusión de Inglaterra como nuevo miembro del Tratado del Rin-Saona. Como representante de Salzburgo que propuso esta moción, el vizconde Schaoen lanzó una mirada compleja a Bailly y fue el primero en levantarse y hablar. Creo que todos saben perfectamente que Inglaterra, como gran potencia europea, posee un vasto mercado. Antes de que pudiera terminar su frase, el sonido de tambores militares surgió desde afuera del palacio de Karlsruhe, seguido por los gritos simultáneos de miles de soldados: «¡Larga vida a su majestad el rey!». Un funcionario del tribunal entró apresuradamente en la sala y se inclinó en señal de disculpa. Parece que la tropa marchante del ejercicio militar está pasando por aquí, por favor espere un momento. Pasó media hora entera antes de que las tropas del ejercicio militar finalmente abandonaran las inmediaciones del palacio. Schaoen no pudo evitar recordar la actuación del día anterior y su discurso carecía de confianza mientras continuaba. A continuación intervino el representante de Austria, seguido por el representante de Baviera. Después de que los representantes de los demás países terminaron sus discursos, el representante francés, Bailly, finalmente se puso de pie. Se aclaró la garganta y estaba a punto de hablar cuando oyó disparos de cañón que venían desde fuera de la ciudad. Esta vez no vino solo del norte, sino de todas las direcciones, como si Karlsruhe estuviera rodeada de tropas. El sonido de los cañones duró más de 20 minutos, seguido por el pesado sonido de los cascos de los caballos pasando por el lado oeste del palacio, miles de caballos golpeando el suelo con un denso sonido tut-tut que hizo temblar ligeramente el corazón de todos. Después de un tiempo indefinido, la caballería finalmente partió del ejercicio. Bailly, aparentemente cansado de estar de pie, agitó la mano y dijo: «Hay demasiado ruido, no diré mucho. Francia no aprueba que Inglaterra se adhiera al tratado».
Dicho esto, volvió a sentarse en su silla. La sala quedó en silencio. El discurso del representante francés fue el más breve, prácticamente equivalente a no decir nada, pero los sonidos anteriores de cañones y caballería al galope habían dicho mucho a su favor. El representante austríaco Kobutzel se puso de pie apresuradamente para salvar la situación, enfatizando repetidamente las conveniencias comerciales que Inglaterra podría traer a todos, pero todos los representantes del sur de Alemania calculaban en silencio en sus mentes cuánto tiempo le tomaría al ejército francés llegar a sus fronteras nacionales desde un estado no listo para el combate. En el siglo XVIII, el umbral para iniciar una guerra era muy bajo. Era perfectamente posible que Francia declarara la guerra para proteger acuerdos comerciales. A las 11 de la mañana, el ministro de Finanzas de Baden, viendo que nadie parecía dispuesto a hablar, anunció un descanso en medio del sonido de cañones fuera de la ciudad. Durante la recepción de la tarde, el viceministro de Finanzas de Inglaterra, Wilberforce, se mostró excepcionalmente ocupado, negociando en privado con representantes de varios países y aumentando significativamente sus ofertas anteriores. La presión que los ejercicios militares franceses ejercían sobre estos países más pequeños era simplemente demasiado grande. La recepción se prolongó hasta altas horas de la noche, y Kobutzel habló con Wilberforce en un rincón durante un largo rato, claramente preocupado por las perspectivas de esta moción. Wilberforce levantó su copa en señal de consuelo. No se preocupen demasiado. La votación será mañana por la tarde. Ya es demasiado tarde para que los países cambien sus decisiones. Kobutzel asintió. De hecho, los votos que emitirían los representantes de cada país ya se habían determinado antes de partir. De antemano, Hesse y Augsburgo ya habían prometido a los británicos sus votos favorables, y sus representantes comerciales no podían tomar decisiones por sí solos, aunque tuvieran dudas. En el almuerzo del día siguiente, Kobutzel, Shaon y otros comieron muy rápido, aparentemente ansiosos por comenzar el proceso de votación lo antes posible. Sin embargo, en medio del banquete, Lutz de repente captó la atención de su asistente, y después de beber un sorbo de la sopa de paloma blanca lechosa, la hizo girar suavemente en su boca y escupió espuma. Posteriormente, se agarró el estómago con agonía, se deslizó de su silla al suelo y una sopa de paloma espumosa goteó de las comisuras de su boca. Su asistente corrió inmediatamente y lo ayudó a levantarse gritando ansiosamente. Maestro. Maestro, ¿cómo está? Al ver que Lutz solo gemía de dolor, miró rápidamente a su alrededor. Mi amo tuvo una disentería severa hace unos días, y seguramente le ha vuelto a aparecer. Llamen a un médico rápidamente. El médico imperial de Baden no tardó en llegar, ordenó a sus ayudantes que se llevaran a Lutz en una camilla y de inmediato le practicó una sangría. Debido a que el representante de ese enfermó gravemente y perdió el conocimiento, la votación de esa tarde tuvo que ser cancelada. Durante los 3 días siguientes, Lutz permaneció en cama débilmente inconsciente. No fue hasta el anochecer que su asistente trajo la respuesta del duque de Amusta. Inmediatamente buscó una excusa para descansar, despidió a los sirvientes y se levantó de la cama para abrir y leer la carta. Sí, después de terminada la recepción de la tarde, escribió una carta al duque de Amusta, gobernante de Hesse, describiendo vívidamente las capacidades de movilización y reunión del ejército francés, la determinación de Francia de defender el acuerdo comercial y sugiriendo los beneficios de rechazar a los británicos y votar en contra de ellos. Al fin y al cabo, por muy grande que fuese el mercado británico o por muchos beneficios que ofreciese, ese estaba muy lejos. Sin embargo, el ejército francés solo necesitó 25 días para llegar a Marburgo. Provocar a los franceses por un pequeño beneficio comercial realmente no era necesario. Además, las condiciones ofrecidas por Francia no eran inaceptables. Los subsidios a los préstamos y las máquinas de vapor podrían mejorar enormemente la industria de ese en pocos años, revirtiendo potencialmente el déficit comercial. Al día siguiente, tras varios días de suspensión, finalmente se reanudó la conferencia de negociación del Tratado Rin-Saona. El ministro de Finanzas de Baden recogió solemnemente los votos de los representantes de varias naciones y anunció en voz alta. En cuanto a la votación para admitir a Inglaterra en el Tratado del Rin-Saona, abrió la primera votación. Francia, en contra. Austria, a favor. Baviera, a favor. Hesse, en contra. El rostro de Kobutzel se oscureció inmediatamente.
Había previsto que la repentina enfermedad de Lutsk pudiera generar incertidumbre, pero aún así se sintió reacio e irritado ante la confirmación. Augsburgo, en contra. Württemberg, contra. Bailly se levantó sonriendo, puso su mano sobre su pecho hacia la reunión, gracias a todos por tomar la decisión correcta. Creo que el tratado Rimsaona nos traerá un mercado más próspero y un futuro glorioso. Ya no necesitaba escuchar el resto de las votaciones, porque con ese y Augsburgo oponiéndose, Inglaterra no podría conseguir suficientes votos. De esta forma se conservó el mercado francés en el sur de Alemania. Más de 10 días después, la compañía francesa de máquinas de vapor recibió un pedido de 1.000.000 de francos de S para comprar 140 máquinas de vapor modelo LJ-15 y las piezas correspondientes para telares automáticos. Mar Caribe. El puerto más grande de Jamaica, Royal Port, recibió una enorme flota. Los primeros grandes barcos de transporte de tropas que atracaron llevaban 4.000 soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica, junto con numerosos caballos de guerra, cañones y otros suministros militares. Capítulo 634. En el Comité de Jamaica, que era el equivalente al ejército desplegado del Congreso, tras ser derrotado por el movimiento abolicionista jamaicano, los rebeldes ya habían formado un cerco de la capital, Kingston. El gobernador, Lord Eyre, solicitó frenéticamente refuerzos a Inglaterra. Considerando los enormes intereses económicos de Jamaica, William Pitt Jr. envió, casi sin vacilar, una fuerza expedicionaria. El general Grant saltó al muelle, giró la cabeza para mirar a los soldados que desembarcaban del buque de transporte pequeño Elefante Gris y gritó con fuerza: «Aceleren, inútiles. Cada minuto que nos demoremos, esos negros podrían incendiar otra plantación». Tomó las riendas de manos de su asistente y dijo a su personal: «Envíen exploradores de inmediato para confirmar la ubicación de los ejércitos negros. Y contacten con Lord Eyre cuanto antes para preparar un banquete de la victoria para los soldados». No fue arrogancia de su parte. Esta vez, trajo tropas de élite, incluyendo 2 regimientos de granaderos de la Guardia, el regimiento de infantería de la Guardia Real y el 1 ERI y el 2 de dragones. Según los informes enviados previamente por el Comité de Jamaica, el ejército mulato de la isla, es decir, el ejército mestizo, estaba compuesto por menos de 1.000 hombres y su entrenamiento militar era muy pobre. En cuanto al ejército negro, aunque contaba con más de 3.000 hombres, en su mayoría eran esclavos de las plantaciones que hacía poco que habían aprendido a disparar. Con sus 4.000 tropas de élite, lidiar con estos rebeldes era casi demasiado fácil. Sin embargo, su tiempo también era muy escaso porque, después de ocuparse de los negros en Jamaica, todavía tenía que viajar corriendo a las Islas Bahamas, donde los negros también habían estallado en rebelión a finales del año pasado. Bran montó a caballo y dijo a su personal: «Acampen al norte de Kingston. Que todos los oficiales, capitanes y superiores, vengan a mi tienda para una reunión». Azotaba a su caballo, pensando en cómo sofocar la inestabilidad en la región del Mar Caribe en 3 meses. Según la promesa que le había hecho el primer ministro, una vez que regresara triunfalmente a Londres, sería ascendido a vicealmirante y nombrado asistente del ministro del ejército. De hecho, Bran era un comandante competente. 3 días después del desembarco, ya tenía prácticamente definido el despliegue de tropas del ejército rebelde y había formulado un plan de batalla completo. En la mañana del 4.º día, con el regimiento de infantería de la Guardia del Rey liderando el asalto, el ejército de Bran lanzó un ataque integral contra el ejército rebelde abolicionista de Jamaica. Fue entonces cuando el mayor Aureol se enteró de que una fuerza británica había aparecido tras él. Lamentablemente, el ejército rebelde carecía de caballos, y los pocos que tenían eran restos del ejército expedicionario francés, lo que hacía que su capacidad de exploración fuera extremadamente deficiente. No tuvo más remedio que abandonar la ciudad de Kingston, que casi había penetrado, y organizar sus fuerzas para la defensa. Sin embargo, sus regimientos negros ni siquiera eran capaces de disparar ráfagas, lo que los hacía incapaces de enfrentarse a las tropas de élite británicas. Solo 30 minutos después del primer disparo, su personal le informó con pánico que se había traspasado la línea del frente. El corazón de Aureol se hundió al darse cuenta de que no se enfrentaba a la guarnición de la isla. Los ejércitos del Comité de Jamaica estaban un poco mejor entrenados que sus propias tropas, pero definitivamente no eran tan formidables. Un oficial cercano gritó: «Comandante, debe ser la fuerza expedicionaria británica».
Habían recibido previamente noticias de la Asociación Comercial Especial de que Londres había enviado tropas para la represión, pero no habían anticipado que el enemigo actuaría con tanta rapidez. Aureol ordenó con decisión a los regimientos de Infantería 1 y 2 que contuvieran a las fuerzas británicas. También envió varias unidades a incendiar las plantaciones en los alrededores de Kingston para sembrar el caos, y el resto se retiró de inmediato hacia el noroeste, adentrándose en la Cordillera Azul. Desafortunadamente para Aureol, el general Grant ya había previsto todas las tácticas que podría emplear e incluso había establecido un campamento en el lado norte de Kingston desde el principio. Esto causó graves pérdidas al ejército rebelde, hasta que el incendio en las plantaciones comenzó a extenderse extensamente y Aureol escapó a través de la brecha entre dos plantaciones, liderado por soldados negros familiarizados con el terreno local. Después de eso, fueron perseguidos por la caballería que les dio la bienvenida. Afortunadamente, la montaña azul estaba a solo unos 10 kilómetros de Kingston, así que cuando se adentró en el bosque, solo quedaban unos 800 soldados a su lado. Aureol se armó de valor y se puso en contacto con los asentamientos de los Marlins en las montañas. Los llamados Marlins eran personas negras que habían huido a las montañas y, tras mezclarse, formaron un grupo nativo con los habitantes indígenas de la isla. Utilizaron las profundidades montañosas para escapar de la persecución de los colonizadores británicos y, tras cientos de años de proliferación, se dispersaron por Stony Mountain y Blue Mountain. Estas personas eran naturalmente hostiles a los británicos y habían establecido contacto con ellos al comienzo del levantamiento abolicionista en Jamaica. Pronto, un asentamiento de Marlins acogió los restos de Aureol y les proporcionó comida y agua. Por la noche, Aureol reunió a sus oficiales subordinados, pero no mostró signos de derrota. En cambio, se paró sobre una estaca de madera y declaró en voz alta: "Una sola derrota no significa nada. Los británicos se irán de aquí en un mes como máximo. Hay cientos de miles de personas negras en las plantaciones de la isla esperando la libertad, listas para unirse a nuestro ejército y atacar con fuerza a los británicos una vez más. Y seguirán saliendo armas de Santo Domingo. Todos deben mantener el ánimo en alto, la victoria finalmente será nuestra". Después, Aureol condujo a sus tropas a esconderse por toda la jungla de Blue Mountain, subsistiendo con abundantes plátanos y mangos, y ocasionalmente recibiendo suministros de los asentamientos de los Marlins. De esta manera, 3 semanas después de que los británicos los hubieran acorralado y bloqueado todas las salidas, se retiraron repentinamente de Blue Mountain, tal como había declarado previamente. El general Grant dio severas instrucciones a la mayor KTOT, del Comité de Jamaica, sobre cómo protegerse de los rebeldes y luego condujo a la fuerza expedicionaria de regreso a bordo de los barcos de transporte, rumbo a las Islas Bahamas. Al cuarto día de derrotar al ejército de Aureol, la ciudad de Nassau en Bahamas fue sitiada por las fuerzas rebeldes negras. Cuando el gobernador de las Bahamas pidió ayuda desesperadamente, Grant se vio obligado a correr a Nassau para reforzarla. Por supuesto, todo esto fue tácticamente planeado por Joseph para el movimiento abolicionista en Santo Domingo. Los barcos de contrabando de la Asociación Comercial Especial transportaban mensajes para el ejército rebelde negro por toda la región del Mar Caribe, lo que permitía a los rebeldes abolicionistas de Jamaica, Bahamas, Dominica, Barbados y otros lugares formar alianzas y apoyarse mutuamente. Allí donde desembarcaba el ejército británico, los rebeldes locales cesaban su actividad, lo que obligaba a realizar ataques en otros lugares. Cuando el ejército británico iba a reforzarse, los ejércitos negros previamente inactivos reanudaban la acción y aquellos lugares bajo ataque británico evitaban temporalmente la confrontación. Como los esclavos negros en todo el Caribe superaban en número a los colonizadores, mientras sus líderes aún vivían, podían reclutar rápidamente grandes cantidades de tropas de las plantaciones. Santo Domingo sirvió entonces como base de abastecimiento logístico. El ejército expedicionario francés perdía constantemente batallas, dejando armas y municiones a Aureol, quien luego las distribuía a diversas fuerzas rebeldes. En cuanto al transporte, naturalmente, lo gestionaban los barcos de contrabando. Tenían amplia experiencia evadiendo las flotas de patrulla británicas y, al ser barcos pequeños, rara vez los capturaban. Capítulo 635. El viaje de Bran al Caribe parecía condenado a estar plagado de desafíos. En Nassau, no pudo lograr la contundente victoria que obtuvo en Jamaica.
Incluso antes de que sus tropas pudieran desembarcar, el ejército rebelde abolicionista que atacaba Nassau se había retirado rápidamente. De hecho, su anterior éxito al bloquear las fuerzas de Aureol se debió pura suerte. Fue solo porque la flota expedicionaria británica decidió realizar un reabastecimiento improvisado en Dominique, evitando las rutas marítimas habituales, que los barcos de la Asociación de Comercio Especial no los detectaron a tiempo. Y ahora, mientras los soldados de Grant estaban ocupados embarcando en barcos de transporte en los muelles de Jamaica, los barcos con mensajes para la rebelión de las Bahamas ya estaban en camino. Además, los habitantes de Nassau eran extremadamente hostiles hacia el ejército británico. No solo la población negra o mulata, sino incluso los colonos blancos, despreciaban a las fuerzas británicas. Los principales cultivos de las Bahamas eran el algodón y el maíz, que no eran tan rentables como la caña de azúcar, por lo que el gobierno británico había impuesto fuertes impuestos para garantizar la rentabilidad de las colonias. Existían impuestos exorbitantes como el impuesto a la carretilla o el impuesto a la recolección de frutos silvestres. Este último, en particular, era una carga para las clases bajas del Caribe, que dependían en gran medida de las piñas y los cocos silvestres para gran parte de su dieta. Pero durante más de 30 años, incluso recolectar estos frutos omnipresentes implicaba tener que pagar impuestos al gobernador. Además, desde el principio, el ejército rebelde abolicionista de las Bahamas se había movilizado bajo el lema de la independencia de las Bahamas, obteniendo un amplio apoyo. Algunos propietarios de plantaciones incluso prefirieron perder a sus esclavos antes que estar bajo el dominio colonial británico. Esto significaba que el ejército rebelde podía obtener suministros prácticamente en cualquier lugar, mientras que los movimientos del ejército británico eran un libro abierto y los habitantes de las Bahamas informaban al ejército rebelde casi a diario. Brand dedicó más de medio mes a una amplia red de búsqueda de rebeldes en la isla. Solo se topó con su fuerza principal una vez por casualidad, lo que provocó una pequeña escaramuza. Con la ayuda de los lugareños, escaparon del cerco al amparo de la noche. Como era de esperar, los problemas volvieron a estallar en Barbados un mes después. Los ejércitos rebeldes abolicionistas de Barbados y Dominica anunciaron su unión, formando un congreso y estableciendo la República de las Indias Occidentales. El gobernador británico no pudo con las fuerzas rebeldes negras y se vio obligado a refugiarse en Bridgetown, donde pidió ayuda a Brand. Esta vez, Brand fue más astuto. Dejó atrás a 1000 soldados bajo el mando de su teniente coronel Straw, mientras él mismo se dirigía con la fuerza principal hacia Barbados. Con poco más de 2400 hombres y bastante débiles en combate, la fuerza rebelde en las Bahamas no era rival para 1000 soldados británicos. Sin embargo, tan pronto como salió de las Bahamas, O'Reilly organizó el ejército rebelde de Santo Domingo, evadiendo la patrulla de la flota británica en pequeñas embarcaciones, y desembarcó en la isla de Nassau al amparo de la oscuridad. No era que la flota británica fuera inútil, sino que la distancia entre Santo Domingo y las Bahamas era demasiado corta, menos de 60 millas náuticas en el punto más cercano. Podrían zarpar por la mañana y llegar antes del anochecer. Al mismo tiempo, la anchura de esta zona marítima era enorme, más de 350 millas náuticas, lo que creaba importantes brechas entre los buques de guerra que realizaban el bloqueo. Después de aproximadamente una semana de transporte, casi 800 soldados rebeldes de Santo Domingo, liderados por el joven oficial negro Dusan Lubidur, llegaron al lado sureste de la ciudad de Nassau. De hecho, a instancias de Joseph, este oficial negro, que anteriormente había organizado pequeños levantamientos de esclavos, fue ahora ampliamente utilizado por O'Reilly en el movimiento de independencia de Haití. El excepcional talento militar de Lubidur pronto se hizo evidente y ya había sido ascendido a mayor. En una plantación de algodón a las afueras de Nassau, el comandante del ejército rebelde de las Bahamas, Kenneth Lidington, hizo una reverencia respetuosa a Lubidur y, en un francés deficiente, dijo: «Gracias, gran luchador por la libertad. Tus suministros nos traen esperanza. La libertad y la igualdad prevalecerán». Ahora que Santo Domingo se había convertido en la sede del movimiento abolicionista en la región del Mar Caribe, el francés se había convertido naturalmente en el idioma oficial de las diversas organizaciones abolicionistas. Los comandantes del ejército rebelde de las colonias británicas estudiaban francés con desesperación. La libertad y la igualdad prevalecerán. Lubidur abrazó a Lidington, luego volvió su fría mirada hacia Nassau envuelta en la noche, diciendo con voz ronca:
Teniente Lidington, mi visita no es solo para entregar armas, sino para darles a los británicos un pequeño regalo a cambio. ¿Un regalo a cambio? Sí, he traído a 800 soldados. Todos son guerreros veteranos de batallas pasadas. Lubidur palmeó su espada. No podemos esperar a que los británicos nos ataquen. Y da la casualidad de que hay 1000 soldados británicos en Ciudad Nassau. Santo Domingo fue el primero en lanzarse a un alzamiento y había librado múltiples batallas con las tropas gubernamentales, por lo que la calidad y experiencia en combate de sus soldados eran muy superiores a los de Jamaica, Bahamas y otros lugares. Los ojos de Lidington se iluminaron al instante, pero luego dudó y dijo: pero los británicos son formidables. La última vez nos atraparon por descuido, y en un solo combate perdimos más de 200 cazas. El rostro de Lubidur permaneció inexpresivo. Por eso seguro que nos subestimarán. Al día siguiente al mediodía, el ejército abolicionista de las Bahamas lanzó repentinamente un feroz ataque contra la ciudad de Nassau. Más de 2000 soldados negros, acompañados por el sonido de tambores militares, se acercaron desde 2 direcciones a las posiciones del ejército británico fuera de la ciudad, deteniéndose de vez en cuando para disparar sus armas. El teniente coronel Straw, comandante británico, guardó su telescopio y dijo a su personal entre risas: estos negros deben pensar que el general Grant se llevó consigo a toda la fuerza expedicionaria. Parece que el honor de sofocar el levantamiento de las Bahamas recaerá en mis manos. No fue hasta que el ejército rebelde de las Bahamas se acercó a 150 pasos de las posiciones británicas que Straw ordenó que los cañones dispararan. 3 balas de cañón de 6 libras rugieron a través de las filas del ejército rebelde, levantando instantáneamente una gran masa de carne en el aire. Aquellos soldados negros que nunca habían visto combate quedaron atónitos al instante y luego comenzaron a retirarse aterrorizados. Los soldados que estaban más alejados del fuego de los cañones continuaron avanzando y la formación del ejército rebelde se desorganizó instantáneamente. Después de varias rondas de disparos de cañón por parte de los británicos, la sección sur del ejército rebelde de las Bahamas comenzó a mostrar signos de desintegración. Straw, viendo esta escena a través de su telescopio, se volvió hacia su personal y dijo con desdén: que las líneas de infantería comiencen su asalto. Sí, comandante. Como era de esperar, tan pronto como el ejército rebelde de las Bahamas hizo contacto con la infantería británica, colapsó inmediatamente. Grandes grupos de soldados negros soltaron sus armas y huyeron, gritando. De vez en cuando, una bala por la espalda se cobraba una vida. Straw pronto se dio cuenta de que todos los rebeldes corrían hacia una plantación en el este. Frunció el ceño levemente. Si dejaba que esos negros entraran en los campos de algodón, sería extremadamente difícil para sus tropas registrarlos. Ordenó con decisión: los regimientos de infantería 7º y 11º mantienen la línea, el resto cambia a formación de columna y persiguen. Una formación en columna podía avanzar rápidamente, pero no era adecuada para el combate frontal. Normalmente se utilizaba para ataques sorpresa a posiciones enemigas. Sin embargo, esos soldados negros ya habían perdido la voluntad de luchar, por lo que una carga podría causar una masacre independientemente de la formación. Las órdenes de Straw se cumplieron con rapidez. 9 columnas de infantería persiguieron apresuradamente la retaguardia del ejército rebelde, alzando sus fusiles de chispa para disparar. En ese momento, un repentino estallido de cañonazos surgió de los campos de algodón que se extendían más adelante. 2 balas de cañón negras sobrevolaron las cabezas de los soldados negros y se abalanzaron sobre las filas británicas que se encontraban tras ellos. Fin del capítulo 635.